todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. Hace más de 100 años, los italianos descubrieron un parásito que causa la malaria. Hace más de 50 años, de manera rigurosa, se trabaja en busca de desarrollar y de llegar a tener la vacuna contra la malaria. Cada minuto en África, especialmente, que tiene muchas costas, muere un niño. Y nosotros en Colombia tenemos una incidencia bastante alta en la costa del Pacífico. Nosotros estamos en el Centro de Investigación Científica Caucaseco. Y es de orgullo de vallecaucanos, de caleños y de colombianos decir que este centro trabaja coordinando varios países del área y van a llegar más. ¿Por qué? Por su calidad científica, por su seriedad, por su rigurosidad y por una serie de aspectos que vamos a ir develando o contándoles a ustedes. Y tenemos a la doctora Miriam Arévalo, la directora científica de Caucaseco. Doctora, bienvenida. Es un placer y, como decía en la presentación, un orgullo vallecaucano estar con ustedes aquí. Jairo, muchas gracias. Estoy muy complacida de que el Canal La 14 esté interesada por nuestros proyectos de investigación aquí en un rinconcito de Cali. Sí, un rinconcito que ya es famoso a nivel mundial y que ha tenido unos reconocimientos de los que vamos a hablar muy importantes. Centro de Investigación Científica Caucaseco, doctora Miriam, ¿qué es? Es un consorcio de instituciones que se crearon o que nos unimos para crear fortalezas para desarrollar investigación en Cali. ¿Cuánto hace? Hace 30 años que iniciamos nuestras investigaciones y realmente el consorcio es un consorcio joven, no más de 5 años. Y siempre desde hace 30 años pensando en llegar a desarrollar el antídoto contra la malaria. Sí, efectivamente, con el doctor Sócrates Herrera llegamos de Suiza después de hacer un entrenamiento en la Organización Mundial de la Salud y vimos que había opciones para desarrollar un centro de investigación porque tenemos todas las fortalezas, principalmente aquí en Cali, en el Valle del Cauca, para desarrollar el centro. Nuestra motivación como personas que se motivan por la ciencia básicamente fue la malaria. Y vimos esa opción desde hace muchos años, desde hace 30 años. Sí. Hay que decir, queridos televidentes, que muchas instituciones del mundo hace más de 50 años trabajan en pro de conseguir este antídoto o la vacuna para erradicar la malaria. Y con orgullo vallecaucano y colombiano podemos decir que ya estamos en fase 2. Está bien dicho, ¿cierto, científica? Bueno, el desarrollo de una vacuna contra la malaria, como usted lo ha dicho, es bastante complejo. Si estamos hablando ya de lo que son los ensayos clínicos como tal, son 4 fases. La vacuna más adelantada es la vacuna contra uno de los parásitos más virulentos que hay, que es el Plasmodium falciparum, que afecta principalmente poblaciones en África, que como usted lo mencionó inicialmente, mueren alrededor de 2 millones de niños al año. Entonces, en este sentido, esta es una de las vacunas que más adelantada está porque es la que más financiación ha tenido. Hay una empresa farmacéutica que es GlaxoSmithKline que ya lleva ensayos de fase 3, que son ya ensayos directamente sobre las regiones endémicas, probando uno de los candidatos a vacuna contra Plasmodium falciparum. Doctora, entonces el Centro de Investigación Científica Caucaseco lo componen también otras entidades. Sí, efectivamente lo que hemos hecho es unir fortalezas, como les mencionaba, con el Centro Internacional de Vacunas, que es un centro creado o apoyado por la Organización Mundial de la Salud para crear un centro de excelencia para desarrollo de vacunas. Tenemos también el Centro Latinoamericano de Investigación en Malaria, que es uno de los 10 centros de excelencia a nivel mundial, para trabajar más en la parte epidemiológica, en los vectores y en la parte clínica de los individuos enfermos.
Y tenemos también otras instituciones aquí como el laboratorio Asoclinic, que es un laboratorio especializado en inmunología que le da apoyo a estas dos entidades, y otra unidad que denominamos Centro de Biotecnología Animal, que gracias a la plataforma tecnológica que hemos creado en este centro permite trabajar en otras áreas distintas a la malaria. Doctora Miriam Arévalo, usted dice de unas fortalezas, nos ha señalado. ¿Por qué ha sido tan difícil, si hay la tecnología, la parte científica, en conseguir ya una vacuna y erradicar la malaria en el mundo? Bueno, como le mencioné, parte de los problemas es que no es solamente, o sea, cuando estamos hablando de la malaria y el parásito, son varios parásitos. Mencionamos que el Plasmodium falciparum es el más virulento, que afecta principalmente en África, pero nosotros también lo tenemos en Colombia, principalmente en los llanos orientales y en algunas zonas de la costa pacífica. Y el otro parásito que afecta principalmente a Colombia es el que se llama Plasmodium vivax, que produce una enfermedad crónica. Las personas se enferman, produce un gran impacto económico porque en una familia todas las personas pueden estar enfermas, pero no produce tanta mortalidad. Sin embargo, recientemente se ha visto que en algunos países como Asia, que es también en donde esta enfermedad es bastante importante, se están empezando a presentar casos de muertes por Plasmodium vivax que no se habían visto. O sea, Plasmodium vivax se considera que produce una enfermedad benigna, pero ya estamos viendo casos de mortalidad. ¿Cuáles son los problemas? Uno es que pues el tratamiento que existe hasta ahora es básicamente medicamentos, o sea, medicamentos antimaláricos. La otra estrategia que se ha utilizado... Perdón, ¿pero efectivos? Sí, efectivos, pero tenemos un problema, es que se están volviendo resistentes los parásitos a estos medicamentos. Por otro lado, el control de los mosquitos, porque los mosquitos son los que transmiten la enfermedad. Entonces, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones en los gobiernos han tratado de utilizar rociamiento con insecticidas, los mosquitos también se están volviendo resistentes a los insecticidas. Entonces, ¿qué tenemos como estrategias en este momento? Es un diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento oportuno y alguna estrategia que es el de donar o darle a las personas toldillos impregnados con insecticidas para evitar el contacto entre el mosquito y el hombre. Doctora Miriam, qué interesante, pero qué complejo. Entonces, en la medida en que ustedes avanzan en la investigación, ellos mutan también a una resistencia, los mosquitos y los parásitos. Sí, efectivamente los mosquitos se vuelven resistentes a los insecticidas y los parásitos también a los tratamientos antimaláricos. Entonces, por eso, de verdad que la estrategia más efectiva es desarrollar una vacuna. Pero es muy difícil desarrollar una vacuna. Primero porque este es un parásito que tiene muchas fases dentro del mismo individuo. Se inicia por la picadura de un mosquito infectado que transmite una forma, luego esa forma se transforma en otra en el hígado y luego salen muchas a los glóbulos rojos que infectan al hombre y ahí es en donde empiezan las personas a tener síntomas. Entonces, atacar o identificar partes del parásito para desarrollar una vacuna es lo que ha hecho complicado. ¿Cuántos, doctora Miriam, de los mosquitos y de los parásitos tenemos aquí en el Centro Científico Caucaseco? Bueno, nosotros hemos creado una infraestructura para estudiar todos los componentes y poder desarrollar una vacuna contra la malaria. Entonces tenemos una colonia de mosquitos con uno de los vectores más importantes en todo el país y de hecho casi en toda Latinoamérica, que es el Anopheles albimanus. Contamos con una colonia muy bien establecida para estudiar el mosquito y para poder hacer infecciones en el laboratorio. Contamos con un centro de primates que son uno de los modelos que es certificado por la Organización Mundial de la Salud como el más susceptible para infectarse con malaria humana. Y hemos creado esta plataforma tecnológica que ustedes seguramente lo van a ver fragmentada y un grupo humano de personas profesionales multidisciplinario que permite trabajar en diferentes fases. Entonces trabajamos en la parte básica de la enfermedad, en la parte de los estudios preclínicos con animales y en los ensayos clínicos con el hombre. Estamos desde el Centro de Investigación Científica Caucaseco. Vamos para donde están los mosquitos, vamos para allá sin ningún problema. Ya regresamos.
Y lo prometido es esto, estar aquí donde están los mosquitos. Bueno, uno de sus procesos biológicos, aquí estamos donde están las larvas. Aquí se producen 40.000 mosquitos, de 40 a 60.000 mosquitos diarios. Pero hemos hecho el recorrido de una gran infraestructura que indudablemente ha tenido el apoyo de muchísimas entidades y muchas personas. Eso como punto número uno. Como punto número dos, doctora Miriam, encontramos gente joven. ¿Y sabe qué advierto, doctora? Con toda sinceridad se lo digo, que toda esta gente joven está colocando el corazón. Es que se le ve en sus ojos la manera de trabajar aquí. Sí, efectivamente, como mencioné, yo creo que lo más importante es el grupo médico, la capacidad humana de personas, no solamente los médicos, sino todo el personal. O sea, aquí tenemos un grupo multidisciplinario de personas que son desde los técnicos de laboratorio hasta el doctor que está trabajando en los ensayos clínicos, y como ustedes ven acá, las personas que están trabajando en esta parte del laboratorio en la colonia de mosquitos es un trabajo arduo, es un trabajo en donde usted ve que ellos ponen su corazón, ponen su sentimiento, ponen su mejor voluntad para trabajar en unas condiciones como estar en Buenaventura, porque es la manera como el mosquito crece. Y aquí estamos, digamos, en lo que se puede considerar, doctora Miriam, la materia prima para la investigación. Sí, es uno de los puntos para toda la investigación. O sea, si estamos hablando de investigación en malaria, tenemos que hablar de tres aspectos. Uno es el mosquito, que es el vector, otro es el hombre, que es el huésped, y otro es la infraestructura con la que estamos trabajando para desarrollar todo el ciclo. O sea, se necesitan los laboratorios, se necesita la capacidad humana, se necesita los equipos de laboratorio, y con esto, y una parte adicional que tenemos son los animales de experimentación. Sí. ¿Cuántos mosquitos entonces que infectan de malaria tenemos aquí? Bueno, tenemos alrededor de entre 40.000 a 50.000 mosquitos diarios, o sea, los producimos. Sí. Nosotros empezamos con todo el ciclo del mosquito desde el huevo hasta larva, luego viene un estadio que se llama pupa, que es el que va a salir posteriormente a mosquito. Entonces tenemos alrededor, como usted ve, de más o menos 150 estantes que van posteriormente a producir alrededor de unos 50.000 mosquitos diarios. Bueno, doctora Miriam, ¿y el proceso entonces de alimentación para que lleguen hasta hacer mosquitos y demás, y además de tener la malaria? Bueno, es algo muy sencillo. Ellos se alimentan con comida para peces, o esa es una opción. También lo podemos usar comida para gatos, que se les da en pequeñas concentraciones, y con eso es que ellos se alimentan. Cuando ya están en la edad adulta, tenemos que separar las hembras de los machos, porque los que transmiten la malaria son las hembras, y las hembras necesitan sangre. Entonces utilizamos sangre de los bancos de sangre, bolsas de sangre, y los alimentamos artificialmente para mantener las hembras vivas. Los machos sí los dejamos solamente para que haya la fecundación y se puedan producir los huevos y seguir todo el ciclo. Es decir, la sangre que se le inyecta es sangre humana. Sí, tiene que ser sangre humana, aunque también se puede utilizar sangre animal, pero particularmente nosotros utilizamos sangre humana. Bueno, y de este proceso, usted nos hablaba ahora, doctora Miriam, de que aquí hay 3 mosquitos que son los que producen malaria en Colombia, no 4, porque ese cuarto se produce en África, ¿verdad? Bueno, no, estamos hablando de 2 cosas. Uno son los vectores. En Colombia tenemos más de 100 especies de anofelinos, pero solamente hay 4 hasta ahora identificados que transmiten la malaria. Y lo otro es el parásito, el Plasmodium, que son 4 especies que transmiten el hombre o que afectan el hombre. De esas 4 en el país solamente tenemos 3, pero las más importantes desde el punto de vista epidemiológico, o sea, que producen enfermedad en el hombre, son el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum ya dijimos que es el más virulento, el que causa la mayor cantidad de muertes, y el Plasmodium vivax es el que produce la enfermedad crónica, que es incapacitante y que da como un poquito más de tiempo para que la persona se haga un tratamiento y se cure. Doctora Miriam, entonces aquí hay un proceso pues muy minucioso, digámoslo así, porque le tiene que dar todas las ventajas al mosquito.
Usted me decía ahora de una temperatura de 37 grados. ¿Cómo logran eso para alimentarlos, en fin? Sí, entonces como ven, este es un laboratorio que se acondicionó para crear mosquitos. Sí. Tiene la temperatura y la humedad como si estuviéramos en una zona endémica, como si estuviéramos en Buenaventura o en el Chocó o en cualquier sitio, porque estos mosquitos transmiten la enfermedad por debajo de los 1000 metros. Nosotros estamos en Cali, que está un poquito más por encima, y aquí no hay malaria. No tenemos la temperatura ni la humedad que se requiere, entonces hemos creado toda esta estructura para poner esas condiciones. Perdón, y como hablamos en el primer eje, doctora, que se vayan desarrollando ellos, de pronto no subirán de altitud después de 900 metros. No. Necesitan la costa. Necesitan la temperatura y la humedad que tenemos en este momento. Ahora, ¿por qué tenemos tantos mosquitos? Perdón, doctora, sí, quédese usted con esa respuesta, por favor. Yo le pregunto, entonces el Chocó es una tierra supremamente generosa para esto. En general, toda la costa pacífica tiene las condiciones aptas, y de hecho, pues el 80% de la malaria del país viene de la costa pacífica. La doctora Miriam Arévalo es la directora científica del Centro de Investigación Científica Cauca Seco. Aquí estamos en la producción de los mosquitos, toda una infraestructura como ella lo ha señalado. Este es un programa para la memoria. Definitivamente el periodismo es una profesión oficio que se encarga de compilar y producir noticias para mantener informada a la comunidad. No basta con estudiar periodismo, hace falta mucha práctica y sobre todo mucho rigor. La dificultad de esta profesión radica en buscar un enfoque apropiado para orientar a la comunidad, definitivamente. Estamos definitivamente y haciendo el recorrido en el Centro de Investigación Científica de Cauca Seco. Doctora Miriam, ¿ahora dónde estamos? Estamos en este momento en la unidad de ensayos clínicos. ¿Aquí qué se hace? Bueno, aquí probamos los candidatos a vacuna que tenemos. Nosotros tenemos en este momento planeados 3 ensayos clínicos con participación de voluntarios humanos. Doctora, es muy importante decirle a los televidentes de definitivamente que es necesario que para esta investigación se vincule la comunidad, ¿no? Que haya una vinculación. Sí, yo creo que esto es un llamado muy atento y a que la gente se motive a colaborarnos en estos ensayos clínicos. Estamos muy cerca de una de las zonas más maláricas del país, que es la costa pacífica colombiana, en donde hay muchas personas enfermas, y pensamos que desde estos sitios en donde no tenemos malaria y que podemos hacer o trabajar en progreso de desarrollo de una vacuna contra la malaria, definitivamente necesitamos la participación de los voluntarios. ¿En qué forma se puede involucrar la comunidad y los voluntarios? Sí, pues como estamos todavía en desarrollo de una vacuna, necesitamos voluntarios, personas sanas, adultos entre 18 y 45 años, que quieran participar voluntariamente en los ensayos. Ya hemos hecho en el pasado alrededor de unos 3 ensayos clínicos con una excelente colaboración de la comunidad, en donde se les explican los propósitos del estudio, y las personas, por conocimiento, porque quieren, porque han tenido algún familiar, porque vienen de la costa pacífica, aceptan voluntariamente a participar en el estudio. Doctora Miriam, ¿cómo decirle a los televidentes que posiblemente quisieran ser voluntarios e involucrarse, que se despojen de miedo, de temor? Uno dice, no, pues me van a inocular un veneno. Bueno, no es un veneno. Aquí simplemente vamos a hacer unos ensayos de vacuna en donde ellos se van a exponer a los mosquitos. Primero, pues un candidato a vacuna que eventualmente los puede proteger, pero también a la infección de una manera controlada. Es como si se fueran a la costa pacífica, se fueran de vacaciones a Juanchaco, a Ladrilleros, y ellos los pica un mosquito sin que se den cuenta. Acá nosotros sí controlamos efectivamente cuándo lo pica el mosquito, cuándo se enferma, y le hacemos el tratamiento inmediatamente a la persona tiene los síntomas. Ese es el proceso que está entre 7 y 14 días. No, ese es el seguimiento del individuo, pero realmente los síntomas de la malaria se presentan más o menos de los 14 días en adelante. Interesante, me quedó sonando ahora, doctora Miriam, que usted dice, a ver si yo tomo bien, para explicarlo a los televidentes, ¿se están tomando las vacunas de antes, desde Pasteur, hasta ahora, las nuevas vacunas
¿Cómo esa simbiosis, podamos decirlo así? Bueno, el desarrollo de las vacunas, pues como sabemos, vienen desde muchos años atrás y se han utilizado diferentes estrategias. Uno es coger los parásitos y atenuarlos por diferentes métodos químicos o por irradiación, para que cuando se inoculan induzcan un grado de protección pero no enfermen a la persona. Y lo otro es identificar componentes de ese parásito ya con tecnología moderna, que puede ser fragmentos directamente o vacunas sintéticas o proteínas recombinantes que se preparan en el laboratorio y que también pueden inducir un grado de protección, o sea, esas son las vacunas modernas. Entonces nosotros estamos trabajando en los dos. Sí. ¿Y por qué tenemos que establecer vacunas anteriores o las vacunas desde la época de Pasteur para acá y las vacunas de hoy? Bueno, tenemos que hacerlo porque hasta ahora no existe una vacuna contra la malaria. Ajá. Se sabe, o hay unos experimentos hechos con Plasmodium falciparum, en donde si yo cojo un mosquito, lo infecto y lo irradio, y luego pongo a infectar varias veces con ese mosquito a una persona, se protege completamente. Pero logísticamente es muy difícil hacer estos ensayos. ¿Qué información queremos de este tipo de ensayos? Es conocer cómo es que se protege, qué es la reacción que presenta un individuo en grado de protección y que nos permite identificar los mecanismos de protección. Pero no podemos utilizar esa estrategia para vacunar a toda la gente, porque necesitaríamos miles y miles de mosquitos para poder vacunar a las personas. Sí. Dilucidar esta pregunta, doctora, ¿por qué a algunos que les pica el mosquito mueren y otros no? ¿Por qué? ¿Qué circunstancia pasa allí? Bueno, básicamente, en principio no debería morir ninguna persona, porque en nuestro país particularmente, si existe un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, ninguna persona debería morir. Hay algunos casos de complicaciones, porque tienen otras enfermedades además de la malaria, por ejemplo, una persona que puede estar infectada con un VIH, SIDA, o simplemente porque la persona se confundió, no le hicieron un buen diagnóstico y no le hicieron el tratamiento correcto. Pero en principio no debería morir ninguna persona. Sí. Y en cuanto a controles, ¿cómo estamos en Colombia, en la costa pacífica? Se está trabajando bien, ya mencionamos que existen varias estrategias de control. Uno es la distribución de toldillos impregnados con insecticidas, la atención que deben tener los individuos que tienen algunos síntomas en los centros de salud o en las EPS, que los deben atender y hacer el diagnóstico y el tratamiento. Doctora Miriam, vamos a hacer ahora, si le parece bien, lo del voluntario, el proceso que se hace aquí. Sí, efectivamente lo que hacemos es una invitación a las personas que quieran participar en el estudio, en donde se les hace un examen físico general y se evalúan las condiciones de participar en el estudio. Se les invita se les explica en qué consiste los ensayos y ellos aceptan voluntariamente participar en el estudio. Una vez que aceptan, entonces ya inmediatamente, si estamos hablando de las vacunas antiguas, que es utilizar mosquitos infectados e irradiados, entonces los exponemos de una manera controlada a la picadura de mosquitos y le hacemos el seguimiento durante todo, básicamente casi durante un año. Muy bien, pues vamos a esa parte. Les queremos colocar todo de manera muy explícita, de mucho conocimiento, definitivamente, desde este Centro Orgullo Vallecaucano. Bueno, estamos aquí en la Casa Reto, ya frente a una voluntaria. Entonces el proceso que se hace cuando los voluntarios ingresan aquí a la casa es, inicialmente se les hace un examen físico completo, una serie de preguntas que nos ayudan a tener una línea de base, y posteriormente la persona se dirige a que se les lave el brazo y se les va a hacer una exposición con 3 más o menos mosquitos anófeles que están infectados, que previamente en la colonia fueron infectados. Entonces el objetivo es que después de la infección se hace un seguimiento estricto todos los días del estado de salud del paciente, del voluntario. Tenemos una disponibilidad 24 horas durante todos esos días para que la persona, cualquier cosa que requiera, cualquier síntoma que presente, nos puede llamar en todo momento y vamos a estar pendientes de ellos. Se les van a hacer citas controles.
Posteriormente, pues el objetivo de todo esto es, una vez se identifique que se haga el diagnóstico de la malaria, se le dé inmediatamente el tratamiento. Cuando se le dé el tratamiento, se les va a continuar a hacer un seguimiento hasta que nos aseguremos de que la persona está totalmente bien, que esté tal como ingresó al estudio. Y pues el objetivo de esto es desarrollar una metodología para que nos sirva como una plataforma para estudios posteriores de vacunas. Después de la evaluación médica completa, se procede a poner la cajita con los mosquitos. Aquí debe haber más o menos 3, más o menos un mosquitos. Bueno, entonces aquí ya le estamos colocando a nuestro voluntario la caja. La caja entonces contiene, como les explicaba, los 3 más o menos un mosquitos, y la idea es que ellos piquen al voluntario. Se deja la caja durante 10 minutos. Después de 10 minutos se retira, y esta cajita que ven aquí pasa a la unidad de entomología, que está directamente conectada con esta casa. En la unidad de entomología ya se empiezan a estudiar cada uno de los mosquitos y cerciorarse de que si se picó al voluntario. La idea de que se tape esto es para que ellas estén en una condición ideal para ellos puedan picar al voluntario. Definitivamente en el Centro Médico Imbanaco seguimos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de la atención de todos nuestros usuarios y de toda la comunidad caleña. Estamos definitivamente convencidos que el servicio de urgencia es una buena oportunidad para demostrar todos estos avances en mejoramiento de la calidad definitivamente. Ahora en la parte administrativa, pero desde aquí seguimos hablando de todo este proceso maravilloso, riguroso, serio, donde han participado, como lo ha señalado la doctora Arévalo, muchísimas personas, muchas entidades, afortunadamente. Pero regresamos a reiterar, Orgullo Vallecaucano. Desde Cali, doctora Arévalo, se está coordinando. Sí, efectivamente desde Cali estamos coordinando un programa regional de salud en toda la costa pacífica colombiana, con el apoyo de varias instituciones. Una de ellas es la Agencia Presidencial de Cooperación, Colciencias, con una red para estudio no solamente de malaria y dengue, y en un futuro también enfermedades febriles, o sea, lo que se enmarca dentro de las enfermedades febriles, con el ánimo de que ninguna persona enferma que llegue a un centro de salud se vaya sin que haya sido diagnosticada y tratada. Ustedes saben que la malaria y el dengue se confunden desde el punto de vista de sintomatología, y cuando tiene una malaria y la diagnostican, le hacen el tratamiento, pero si es un dengue, pues a veces no tienen suficiente cuidado. Perdón, es muy importante lo que usted ha señalado, que hemos trabajado todo el programa sobre la malaria, hablar del dengue, que en este momento se padece inclusive en Santiago de Cali, el dengue. Perdón, yo le pregunto con toda mi ignorancia, ¿el dengue ya tiene vacuna? Sí, hay un candidato a vacuna que ya está básicamente en ensayos clínicos, que parece que están en este momento analizando la efectividad de la vacuna, pero sí efectivamente hay una vacuna del dengue mucho más adelantada que la de la malaria. ¿Ustedes van a seguir desarrollando también otras investigaciones al unísono de la malaria, o esperan llegar primero a una conclusión frente a la malaria y seguir, por ejemplo, con lo que acabamos de hablar, el dengue? Bueno, estamos trabajando en malaria y dengue, pero no en el desarrollo de una vacuna contra dengue, porque como les mencioné, ya hay una vacuna que está adelantada. Lo que queremos trabajar más en el diagnóstico oportuno de las personas. Mientras se llega a aplicar una vacuna contra el dengue de manera masiva, hay muchas personas que están enfermas y que necesitan un diagnóstico rápido. Entonces, estamos trabajando en esas dos direcciones. Por un lado, en hacer un diagnóstico rápido de malaria, y simultáneamente aquellas personas que no tienen malaria, investigar si tienen un dengue, y efectivamente nuestra línea de trabajo es el desarrollo de una vacuna contra Plasmodium vivax. Sigamos hablando de ese orgullo vallecaucano. Hay sin número de reconocimientos, pero hay uno supremamente importante al centro. Sí, efectivamente hace 2 años fuimos seleccionados como uno de los 10 centros de excelencia a nivel mundial. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos presentó una convocatoria para seleccionar 10 centros de excelencia en el mundo, y nosotros, el Valle del Cauca y Cauca Seco, fue seleccionado. ¿Y participaron cuántos? Todos los grupos de investigación del mundo. O sea, es un concurso a nivel mundial. Por supuesto, participaron dentro de las otras instituciones seleccionadas. Está, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, está la Universidad de Nueva York, o sea, universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, y esta
estamos muy contentos porque es la única institución por fuera de los Estados Unidos que fue seleccionada como uno de los 10 centros de excelencia, liderados por colombianos, liderado por el doctor Sócrates. El doctor Sócrates Herrera, de Líbano, en el departamento del Tolima. Algún día yo quisiera ir al Líbano a preguntar por qué hay tanta gente brillante allí con tan poca población. ¿Será que la calidad educativa es muy buena? ¿Será que nacen con ese ADN o esa predisposición, con ese gen? En fin, hay que investigar. Pero bueno, doctora, hablamos entonces de esta parte de Colombia. Hablemos que desde Cali también se coordina para Panamá, para Guatemala y para Perú. Y próximamente... Bueno, queremos involucrar otros países como Ecuador, Honduras y Haití, que son sitios en donde también se transmite la malaria y que están bajo la influencia de todo lo que es la zona no amazónica de Latinoamérica. Sí. Doctora, sigue siendo la vacuna obviamente el mejor antídoto para cualquier enfermedad, ¿cierto? Sí, efectivamente la vacuna es el mecanismo de control más costo efectivo que existe hasta el momento. En forma bien sencilla, doctor Arévalo, ¿en qué fase entonces vamos? ¿Cuándo habemos vacuna? Bueno, nosotros, como les mencioné, el desarrollo de una vacuna incluye 4 fases. La fase número 1, que es probar que el candidato a vacuna que tenemos es seguro y que está desarrollando alguna respuesta en el individuo, o sea que hay una reacción de anticuerpos o de células. La fase número 2 es probar que esa vacuna protege en estudios controlados. La fase número 3 es irse al campo, o sea, a las zonas endémicas, y probarla en un grupo controlado en los sitios donde hay la malaria. Y la fase número 4 ya es parte de distribución masiva de más de 10.000 personas vacunadas. Nosotros hasta ahora estamos en la fase 2. Ha sido muy difícil trabajar en Plasmodium vivax porque este parásito no se puede cultivar, a diferencia del Plasmodium falciparum. Entonces hemos tenido que desarrollar todas las fases paso a paso, desde probar cuántos mosquitos se requieren para que sean capaces de transmitir, de realizar la infección, para poder hacer los ensayos de protección. Entonces tenemos un candidato a vacuna, si Dios quiere a finales de este año estaremos probando la eficacia protectora de esa vacuna. No quiere decir que vaya a funcionar, estamos todavía en etapas de experimentación y vamos a seguir adelante, no sabemos todavía qué nos depara el futuro. Pero doctora, miren, usted en el fondo ya sabe como científica para dónde va el asunto. ¿A 7 años qué podemos decir? ¿A 5 años? No, mire, esta es una cosa que tenemos que tomarla con mucha seriedad. Sabemos que un solo candidato a vacuna no es la protectora, se necesitan múltiples partes del parásito, o sea, las vacunas que son múltiples, que están atacando varias partes del ciclo del parásito para que sea realmente efectiva. Además, hay muchas cosas de la biología del parásito y del individuo que todavía no conocemos. O sea, investigación básica que tenemos que hacer para realmente quizás predecir que podemos tener una vacuna eficaz. Como yo le mencioné, la industria farmacéutica GlaxoSmithKline acaba de tener una de las promisorias de unos estudios muy grandes en África. ¿Por qué ellos tienen esa ventajita? ¿Cuál es la razón? ¿La infraestructura, la plata? El dinero, claro, es una industria farmacéutica que tienen muchísimo dinero. Ellos están escogiendo candidatos promisorios para llevarlos a ensayos clínicos de grandes poblaciones, estamos hablando de 30.000, 40.000 personas. Ellos recientemente hicieron un ensayo en 16.000 niños en África, donde solamente consiguieron el 30% de protección de un candidato a vacuna que lleva más de 20 años en ensayos. Entonces no es fácil, o sea, esto es una tarea difícil, es una tarea que necesita la colaboración de muchos grupos y yo creo que esa es una de las iniciativas del Instituto Nacional de la Salud. Unamos esfuerzos entre grupos, creemos redes y es otra filosofía que el gobierno colombiano ha cogido muy bien a través de Colciencias, creando lo que se llaman las redes de enfermedades transmitibles por vectores, en donde nos juntamos todos los científicos, todas las personas del país con un mismo propósito. Pero bueno, mi querida doctora, vamos por el camino correcto. Sí, creo que vamos a paso lento. Pero seguro. Vamos a paso seguro, a paso controlado,
sin dar falsas expectativas, porque yo creo que esas son de las equivocaciones que de pronto podemos caer, y queremos darle al país y al mundo, quizás a las personas que confían en nuestra credibilidad y seriedad, el trabajo que estamos haciendo. Ella es la doctora Miriam Arévalo. Estamos en la parte administrativa, queridos televidentes, de Definitivamente, hablando sobre este desarrollo de investigación, este polo de desarrollo de investigación desde Cali, donde se coordina para muchas ciudades de Colombia, sobre todo la costa pacífica, y para otras naciones. Definitivamente queremos que los ciudadanos de Cali tomen nuestros servicios de salud. Los invitamos a que tomen laboratorio clínico, laboratorio en casa, nuestro centro de vacunación internacional, nuestra consulta externa, nuestro hemocentro, igualmente nuestro traslado medicalizado y nuestro traslado básico. Definitivamente invitamos a todos los caleños a que nos comuniquen al 518-4200, nuestro PBX. Muchas gracias y definitivamente los invitamos a que estén con nosotros. Humanizando la entrevista. Doctora Miriam, ¿estamos rezagados frente a países de América Latina, Colombia, en la investigación? ¿Sí o no? Bueno, no, yo diría que no. Yo creo que Colombia hace un esfuerzo importante en el área de investigación, gracias al apoyo de Colciencias. ¿Por qué un país en vía de desarrollo como Colombia puede hacer investigación? ¿Cuál es la causa, el motivo principal allí? Bueno, el motivo principal está en la habilidad que tengan los investigadores en conseguir la financiación. Usted sabe que la investigación es bastante costosa. El gobierno colombiano hace esfuerzos importantes, pero no hay suficiente dinero. Básicamente hay que buscar otras fuentes internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea o el Instituto Nacional de Estados Unidos para conseguir los recursos. Doctora Miriam, ¿cuándo Colombia, el gobierno de Colombia, es decir, que sea una política de Estado que le apueste a la investigación? Bueno, tenemos que ver cuándo realmente ello, o sea, es una cuestión de una decisión política. A mí me parece que el porcentaje, a pesar de los esfuerzos que hace, el porcentaje que asigna el gobierno para la investigación es poco. Doctora, si ahora conseguimos la paz frente a unos insurgentes, ¿no cree que esa parte del Producto Interno Bruto de Colombia que se va y que es demasiada para la guerra, se puede llegar a meter a la investigación? Eso es un sueño, eso sería lo ideal. Y básicamente no solamente nosotros como país lo estamos sufriendo, sino igual Estados Unidos, en donde también tiene sus guerras o está involucrado en sus guerras. Claro. Tienen, o sea, mucho de su presupuesto está puesto en eso y todos corremos un riesgo. O sea, el hecho de que nosotros tengamos una financiación más o menos sostenible con dinero del exterior no quiere decir que sea eterna. En la medida que haya guerras, todos esos dineros se van a la guerra y entonces eso va en detrimento de la investigación. Y además, como el mundo es cada vez más conflictivo, pues obvio los porcentajes para investigación se reducen. Absolutamente, dramáticamente, lo hemos ya vivido en el pasado, con financiamientos que han sido recortados a raíz de las guerras. Doctora, supongamos, en Humanizando, patente contra la malaria, es decir, ¿es mucho el proceso de patentes en Colombia? Sí, yo creo que no estamos listos todavía para patentar. Nosotros venimos trabajando en 2 patentes de las vacunas que tenemos. Es muy costoso, necesitamos ayuda, o sea, se necesita la ayuda para las vacunas, para conseguir patentes porque efectivamente hay que pagar por ellas. Y también una conciencia más real sobre cómo se hace el proceso de patentes a nivel de las universidades y a nivel de los grupos de investigación. Doctora Miriam Arévalo, desde aquí, de este corazón vallecaucano, muchas gracias, un orgullo vallecaucano, un inmenso placer ver estas instalaciones, gente joven, egresada de nuestras universidades con capacidad, pero más que esa capacidad es ese corazón que le están colocando a esta actividad en cualquiera de las dependencias por donde hemos estado. Bueno, no a usted, Jairo, yo creo que quiero agradecerte a ti, a todo al equipo de trabajo, a la 14, porque realmente gracias a su canal podemos dar a conocer lo que estamos haciendo en el Valle del Cauca, nos sentimos orgullosos. Yo no soy caleña, pero me siento como caleña. Doctor Sócrates tampoco es caleño, pero se siente como caleño. Llevamos más de 30 años trabajando para el Valle del Cauca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿El amor qué es para usted?
El amor es todo. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor.